Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Juan Carlos Giordano. Sí, señor presidente, para repudiar el endeudamiento al cual se refería la diputada Alcira Argumedo a 100 años del gobierno de Macri, que se ha catalogado evidentemente como un endeudamiento del siglo, un endeudamiento inédito. No solo porque con las tasas de interés que se van a pagar a 10 años ya se va a pagar el capital y quiere decir que vamos a seguir teniendo que pagar 90 años más, comprometiendo a varias generaciones, sino porque, como todo endeudamiento externo de lo que viene ocurriendo desde hace 40 años hasta acá, lo paga el pueblo trabajador con más ajuste, con menos salario y con menos trabajo. Esto se suma a los 100.000 millones de dólares que ya contrajo el gobierno nacional, y uno podría decir, con tanta plata, se aumentaron los salarios, es plata para dar trabajo, para aumentar el presupuesto de salud, educación y vivienda. No. El jefe de gabinete, cuando vino el otro día aquí, reconoció de que 3 de 4 pesos, es decir, el 75% de esos 100.000 millones de dólares es para pagar deuda atrasada, deuda vieja. Y nosotros le agregamos que es para financiar la fuga de capitales, para subsidiar a las petroleras, para el hueco, financiar el hueco que dejó la quita de retenciones de las megamineras y el campo, o financiar obras faraónicas como el soterramiento del Sarmiento en beneficio de la corrupta Odebrecht. El gráfico este demuestra el tremendo endeudamiento desde los 7.800 millones de dólares que se debían con el gobierno de Isabel Perón a los 350.000 millones de dólares del gobierno actual. Una deuda que se contrajo esencialmente en la época de la dictadura, es decir, con 30.000 desaparecidos. La deuda pasó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones de dólares con Videla Martínez de Oz. Una deuda ilegítima, fraudulenta. Un juez dijo que era ilegítima y fraudulenta. Ahí se estatizaron las deudas privadas, entre ellas la del Grupo Macri, Grupo Sebel en su momento. Con Alfonsín la deuda pasó de 45.000 millones a 65.000 millones de dólares. Creció en un 100% con Menem, se fue a 120.000 millones de dólares y nos decían que había que privatizar para que con esa plata pagar la deuda, lo mismo que se dice ahora, para que vengan los capitales extranjeros. Se saquearon todo el patrimonio nacional. Con De la Rúa pasó la deuda de 120 a 145.000 millones de dólares. Con el kirchnerismo, que se habló de desendeudamiento, se debían 190.000 millones de dólares, el gobierno reconoció que se pagaron los 190.000 millones de dólares y quedó una deuda de 200.000 millones de dólares, probando de que es un mecanismo de explotación, de saqueo, y hoy tenemos este endeudamiento brutal. ¿Qué hizo el Congreso en la primera ley del año 2016? Pagó 10.000 millones de dólares a los fondos buitres, que decían que era la prioridad. La prioridad no era el salario, la educación, la salud, era pagar a los fondos buitres. Con los bloques del oficialismo, el Frente para la Victoria en el Senado, el Frente Renovador, el PJ y el resto de los bloques, salvo el Frente de Izquierda. El presupuesto 2017 destina 16.000 millones de dólares solo para los intereses de la deuda externa. Y después, cuando vino el conflicto de los docentes y la educación, se le dijo a los docentes: no hay plata. Hoy a los profesionales de la salud que están de paro se les dice: no hay plata, las escuelas y los hospitales se vienen abajo. De manera que es muy importante esta reflexión en el medio de un periodo electoral, porque desde el Frente de Izquierda decimos claramente: la plata debe ir para salario y trabajo, no para la deuda. La plata debe ir para salud, educación y vivienda, no para la deuda, para aumentar el presupuesto para combatir la violencia de género, no para la deuda externa, para dar un plan de obras públicas, para dar trabajo a los cientos de miles de jóvenes que son ni estudian ni trabajan. Bueno, la suspensión de los pagos de la deuda externa es la única forma de combatir los graves problemas estructurales. Por eso es muy importante que la reflexión de los trabajadores y los sectores populares en estas elecciones puedan distinguir quiénes son los candidatos de la deuda, de los pagadores seriales de la deuda, y quiénes son los que nos venimos oponiendo para implementar con esa plata un plan económico al servicio de los trabajadores y los sectores populares, y para que nuestro país salga de la dependencia, deje de ser una semicolonia
nos podamos liberar con un frente de países deudores latinoamericanos para combatir, entre otras cosas, este gran mal del capitalismo y se den pasos hacia una sociedad distinta, una sociedad socialista que priorice las necesidades del pueblo trabajador. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.